Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto tenerte de nuevo aquí en Afectivamente. El día de hoy voy a hablar de un tema que se habla poco, pero que todos estamos expuestos y es parte de la vida misma. Pero que si no tenemos una buena relación con este concepto, con esta situación, todo se vuelve una pesadilla. Estoy hablando justo del miedo a equivocarse, el miedo a cometer errores. Toda acción que llevamos a cabo tiene un margen de error, nos guste o no. Por más seguros que estemos de algo, hay una posibilidad, aunque sea pequeña, de que no salga como nosotros querramos y que nosotros lo interpretemos como un error por nuestra parte, o sea, algo que también puede pasar, se conjuga para que nosotros tengamos un cierto temor a algunas cosas que pueden ser juzgadas o por los demás o por nosotros mismos de manera muy severa. Pero ¿de dónde viene el miedo a equivocarse? ¿De dónde surge este temor tan grande de cometer un error? Voy a tratar de explicar de manera muy general cómo se crea y se forma nuestro narcisismo. Y estoy hablando del narcisismo como parte de esta idea que tenemos de nosotros mismos, que es un concepto bastante complejo de entender, y no como esta parte del narcisismo que se entiende como una patología. Todos, de cierta forma, tenemos desarrollado un narcisismo que nos permite tener un aprecio, un valor y un concepto de nosotros mismos. Ese concepto de nosotros mismos, este narcisismo que tenemos, puede estar o muy empobrecido o muy inflado. Y tiene mucho que ver con cómo es que nuestros padres, nuestras figuras paternas y maternas, desde antes de que nosotros lleguemos a este mundo, tienen una cierta expectativa de nosotros. Piensan que podremos hacer tal cosa y que tal cosa tal vez es muy difícil. Y entonces nosotros nacemos, empezamos a escuchar a nuestros padres hablar de nosotros y otras cosas quedan en lo no dicho, que eso es bien interesante y bastante complejo también de entender, pero con eso se va formando justo nuestro narcisismo y entonces se empieza a conformar de cierta forma el tejido de nuestro narcisismo con el concepto de nuestras figuras maternas y paternas y al mismo tiempo con lo que nosotros empezamos a identificar que podemos hacer y que no podemos hacer. Y entonces, cuando tenemos un narcisismo muy empobrecido, lleno de huecos, la posibilidad de hacer nuevas acciones a nombre propio queda totalmente en duda, queda paralizado. No es posible para estas personas cometer nuevas cosas, buscar objetivos, ponerse metas, porque entonces el concepto de sí mismos está tan empobrecido que piensan que constantemente la posibilidad de cometer errores es muy alta, que no vale la pena hacer algo porque se pueden equivocar y pueden ser juzgados por los demás y por sí mismos. Y por otro lado tenemos a las personas que tienen un narcisismo hinchado, enorme, grande, muy inflado, que entonces pareciera que están muy temerosos de que llegue un error a sus manos y todo explote. Estas personas tienden a vivir un estrés constante y una búsqueda de perfección que los lleva, por ejemplo, a manifestar mucha ansiedad y vivir pues una pesadilla andante, porque puede ser que entonces parezcan personas muy seguras, pero la posibilidad de cometer un error o de cometer una equivocación los amenaza mucho. Y ahí a veces se pone en juego justo manifestaciones corporales, dolor de cabeza, gastritis, colitis, dermatitis, porque el cuerpo va a tratar de poner un límite que estas personas frecuentemente no perciben en sí mismas. Si te das cuenta, el narcisismo que nosotros podemos tener o desarrollar es algo bastante complejo y que nos puede llevar a vivir el error como una pesadilla total, tanto que nos paralice como que pueda acabar con la idea de nosotros mismos y nos derrumbe.
Porque frecuentemente podemos equiparar o comparar a un error situaciones que son propias de la vida, como por ejemplo terminar una relación amorosa, que se acabe un contrato laboral o que no estemos seguros de la carrera que tomamos o del trabajo que tenemos. Y entonces pensamos que eso responde a un error y que como tal es algo muy grave, cuando en realidad lo que nos afecta muchísimo es el concepto de pensar que el error es la base que va a sustentar o a derrumbar todo lo que tenemos. En sí, lo que hace daño del error no es el error en sí, sino el concepto que nosotros tenemos del error. Desde pequeños estamos acostumbrados a que el error se tache, el error se califique y no se vea como un espacio para que entonces ahí se pueda desarrollar una capacidad, implique que nosotros podamos aprender algo, que nosotros delimitemos también tal vez una capacidad. Eso no tiene nada de malo, no tiene nada de malo cometer un error e identificar que que hay algo ahí que podemos hacer con él. Pero si vemos el error como algo que nos cierra una puerta, entonces sí, vamos a tener muchísimo miedo a cometerlos. Al final, este narcisismo del que te hablaba, tanto engrandecido como empobrecido, tiene la posibilidad de ser herido. Las heridas narcisistas tienen un lugar en nuestra vida, así como rasparnos las rodillas cuando éramos pequeños. Duelen mucho en un inicio y queremos saber cómo es que pasó eso. Y cuando se va recuperando, le podemos dar lugar a ciertas cosas, a cuidar tal vez un poco de nosotros y después queda una cicatriz, pero nuestra vida continúa. Espero que esta información te sea útil y la puedas compartir con alguien a quien también le pueda favorecer. Recuerda que estoy al pendiente siempre de tus dudas y comentarios. Nos vemos en la próxima. Vamos a ponerlo en palabras. Wow.